Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Donati y les quiero conversar un ratito sobre las bases fisiopatológicas del tratamiento del shock. Vamos a tratar de conversar un poco cuál es la racionalidad para hacer lo que hacemos en un paciente en estado de shock. Y para empezar podríamos decir que hace unos cuantos años atrás se pensaba que un paciente estaba en shock ante la presencia de hipotensión arterial. Cuando los pacientes estaban hipotensos decíamos que ese animal estaba en shock. Hoy sabemos que esto no es así, que un paciente puede estar normotenso y tranquilamente estar en estado de shock, y las definiciones actuales tienen más que ver con el oxígeno. Se dice que cuando la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos no es adecuada para las necesidades de consumo de los mismos, bueno, podríamos definir al shock de esa manera, ¿no? Cuando se produce ese desbalance. Entonces, si pensamos en esa definición y pensamos en que tenemos que sacar a un animal del shock, podríamos empezar pensando cuál es la fórmula de disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos, de qué depende. Y básicamente la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos depende de tres cosas: de los niveles de hemoglobina en sangre, de la saturación arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. De todos ellos, por lejos el más importante es el gasto cardíaco. De manera que si queremos sacar un animal del shock y queremos aumentar la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos para que se acoplen a las necesidades de consumo, debemos pensar fundamentalmente en aumentar el gasto cardíaco. Por supuesto que si un animal tiene anemia, le vamos a transfundir sangre, y si tiene hipoxemia le vamos a dar oxígeno. Pero el shock circulatorio mejora fundamentalmente generando una mejora en el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar el gasto cardíaco? Bueno, y acá vale la pena hacer un mínimo repaso de cuáles eran los determinantes del gasto cardíaco. Como ustedes saben, el gasto cardíaco, o mejor dicho, la descarga sistólica o volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, depende fundamentalmente de tres cosas: de la precarga, que vamos a usarlo con los fines de esta charla como sinónimo de retorno venoso; de la poscarga, que es la fuerza contra la cual se tiene que vaciar el corazón, la fuerza que se opone al vaciado; y la contractilidad, que es las características de cada cardiomiocito de contraerse. Esos tres determinantes van a condicionar el volumen sistólico. Y el volumen sistólico, junto con la frecuencia cardíaca, van a producir el gasto cardíaco. Por ende, si nosotros queremos sacar un animal de shock aumentando su gasto cardíaco, lo que tenemos que hacer fundamentalmente de estos tres componentes que condicionan el volumen sistólico, el más importante a modular en la mayoría de las situaciones es la precarga, que dijimos con los fines de esta charla que la vamos a considerar como un sinónimo de retorno venoso. Bien, entonces, ¿de qué depende el retorno venoso? Bueno, el retorno venoso no es un valor fijo único que se mantenga constante en el tiempo. Es la sumatoria de todos los flujos sanguíneos locales que a su vez se modifican en determinada condición metabólica del paciente. No es el mismo retorno venoso que tiene la misma persona luego de la actividad física que durmiendo. ¿Y de qué depende ese retorno venoso? Bueno, básicamente de un gradiente de presiones. Hay una presión que empuja la sangre hacia el corazón y otra presión que es la mínima, donde se recibe esa sangre, que es la presión que encontramos en la aurícula derecha, ¿sí? Tiene que haber mayor presión de empuje de la sangre hacia el corazón que la presión que tenemos en la aurícula derecha, que la podemos estimar midiendo la presión venosa central, ¿no? Que es un subrogante de la presión en la aurícula derecha. Y bien, ¿y cuál es esa presión entonces que empuja la sangre hacia el corazón? Bueno, esa presión no es la presión arterial sistólica ni la presión arterial media. La presión esa que empuja la sangre hacia el corazón se llama presión media de llenado sistémico. Es una presión que no medimos de rutina, si bien se podría llegar a medir, no es algo que hagamos de rutina en la clínica, y podríamos decir que si dividiéramos el sistema circulatorio en partes infinitesimales, el promedio de las presiones en todo el aparato circulatorio sería la presión media de llenado sistémico, que en general da un valor similar a la presión que encontramos en las vénulas. O sea, por ahora es una presión que podemos pensar más desde el punto de vista teórico, ¿no? Y esa es la encargada de empujar la sangre hacia el corazón. Bien, tiene que ser mayor que la presión en la aurícula derecha para que exista un gradiente de presión y la sangre se dirija hacia el corazón. Por ende, si nosotros queremos aumentar el retorno venoso, lo que tenemos que tratar de hacer es aumentar este gradiente de presión, aumentar la presión media de llenado sistémico. Ahora, cuando pensamos en retorno venoso, pensamos
más en venas que en arterias. O sea, cuando pensamos en aumentar el gasto cardíaco, aumentando el retorno venoso, tenemos en la cabeza más lo que ocurre a nivel de las venas que las arterias. Cuando pensamos en la perfusión de cada órgano particular, sí tenemos mucho más en cuenta sobre todo la presión arterial media. Bien, entonces vamos a pensar, desde el punto de vista teórico, al menos sirve para entenderlo, que dentro de las venas tenemos dos tipos de volúmenes. Un volumen sanguíneo que se considera o se llama no estresado, que es un volumen de sangre que está ocupando parte de las venas pero sin generar presión. O sea, es un volumen que llena las venas pero no forma parte activa del retorno venoso y no genera la presión necesaria para que el retorno venoso ocurra. Y por otro lado tenemos un volumen de sangre que se considera, que se llama estresado, que es el volumen de sangre que sí genera presión y sí forma parte activa del retorno venoso. Esto por supuesto que no está dividido en dos planos las venas, sino que es un concepto teórico. Pero tenemos un volumen de sangre que llena las venas y otro que genera presión y de esa manera forma parte del gradiente de presión que genera el retorno venoso. Bien, entonces tenemos un volumen, como dijimos, no estresado y un volumen estresado. La presión que genera ese volumen estresado es la presión media de llenado sistémico. O sea que podríamos pensar como equivalentes a la presión media de llenado sistémico al volumen estresado que encontramos a nivel de las venas. Entonces, ¿cuál es nuestra principal estrategia para mejorar el retorno venoso y de esa manera aumentar el gasto cardíaco y de esa manera aumentar la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos para poder acoplar las necesidades de consumo a la disponibilidad de oxígeno, que es, como dijimos, es lo que tiene que ver con la definición actual de shock? Bueno, lo que nosotros queremos básicamente es estresar volumen para generar esa presión media de llenado sistémico que forma parte del retorno venoso y lo aumenta el gradiente. ¿Cómo estresamos volumen? Bueno, hay dos maneras de hacerlo, o administrando fluidos o administrando vasopresores. Bien, por otro lado, como dijimos, nos interesa que los órganos estén perfundidos correctamente, y cuando pensamos en la perfusión de cada órgano, ahí sí la presión arterial media fundamentalmente cobra un rol fundamental. Podríamos decir que la presión de perfusión orgánica es igual a la presión arterial media menos la presión local. Por ejemplo, la presión de perfusión cerebral sería la presión arterial media menos la presión local, que en ese caso sería la presión intracraneana. O a nivel abdominal, la presión de perfusión de los órganos abdominales estaría representada por la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Entonces, si la presión local, que en general tiene un valor cercano a cero, no está aumentada, podríamos pensar que la TAM, la presión arterial media, es el principal determinante de la presión de perfusión de cada órgano. El problema pasa cuando la presión local deja de ser cero. Por ejemplo, en un paciente que tiene pancreatitis aguda, líquido libre en abdomen y dolor abdominal severo. Bueno, en esa situación es posible que la presión intraabdominal no sea cero, sino sea un valor mucho más alto. Y acá vamos a necesitar una presión arterial media mucho más alta para que la presión de perfusión abdominal se mantenga constante. Entonces, cuando nosotros pensamos en sacar a un paciente del shock y en aumentar el retorno venoso, pensamos sobre todo en este concepto de estresar volumen, administrando fluidos y o vasopresores, que para lograr, sobre todo en un paciente con shock séptico, una presión arterial adecuada, son indispensables. Pero cuando pensamos en la presión de perfusión de cada órgano, ahí sí es donde tenemos mucho más en cuenta este concepto de la presión arterial media. Por último, si nosotros tenemos un paciente en shock, en general lo primero que hacemos es administrar una carga de fluido. Sin embargo, no todos los pacientes que se encuentran en shock van a ser respondedores a fluidos. En medicina humana se sabe que en las unidades de cuidados críticos aproximadamente el 50% de los pacientes responden a fluidos y el 50% no, y eso depende de en qué lugar se encuentren en la curva de Frank-Starling. Ustedes recuerdan que la curva de Frank-Starling tiene una parte ascendente, que lo que nos dice es que si nosotros aumentamos el retorno venoso y la precarga, vamos a tener una mayor fuerza de contracción y va a haber un aumento secundario de gasto cardíaco. Y luego tenemos una parte plana donde el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas es máxima y un aumento posterior de la precarga no se va a acompañar de un aumento de gasto cardíaco.
los valores de qué porcentaje de pacientes son respondedores y cuántos no en medicina veterinaria son bastante variables, pero en general el porcentaje es mucho mayor de pacientes respondedores. Pero si pensamos un animal que está en shock séptico, que ya recibió fluido, que supongamos sale del quirófano y tenemos, cuando lo vamos a examinar, encontramos que tiene lactato alto, que tiene la presión arterial baja. Bueno, esos son los pacientes que vale la pena preguntarse si será o no será respondedor a fluidos. Y en ese sentido, durante mucho tiempo se usaron para tratar de predecir esto y evitar darle líquido si no lo necesita, las variables que se llaman estáticas, que básicamente son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Y se ha demostrado en medicina humana que las variables dinámicas, que son aquellas que dependen de la interacción cardiorrespiratoria, o sea, las modificaciones que se producen en el sistema circulatorio inducidos por la ventilación, son mucho mejores predictoras de si el paciente va o no responder a fluido que los parámetros estáticos tradicionales. En ese sentido, si nosotros tenemos un paciente que está ventilando de manera espontánea, una de las maniobras de las técnicas diagnósticas útiles que podemos utilizar al lado de la cama del paciente es la evaluación ultrasonográfica de la vena cava caudal. De esa manera podemos evaluar el índice de colapsabilidad de vena cava caudal. Básicamente, cuando el paciente inspira, el diámetro máximo de la vena cava caudal va a disminuir en los pacientes que son respondedores a fluidos. O sea, nosotros vamos a hacer una cuenta muy sencilla, que es medir el diámetro máximo menos el mínimo, dividido el máximo, y ese resultado lo multiplicamos por 100, y de esa manera tenemos el valor del índice de colapsabilidad de vena cava caudal. Si este valor nos da un punto de corte mayor a 27-30%, es muy probable que el paciente sea respondedor a fluidos y que tenga sentido seguir administrando fluido porque su gasto cardíaco va a aumentar. Sin embargo, si este índice de colapsabilidad de la vena cava caudal da valores inferiores o la vena cava está dilatada y no colapsa, es muy poco probable que ese paciente responda a fluidos, y lo más probable es que necesitemos hacer otro tipo de intervención para mejorar su estado circulatorio. Por último, han salido un trabajo reciente en medicina veterinaria donde evaluaron parámetros ecocardiográficos como predictores a fluidos, y estos parámetros son independientes de la ventilación, podríamos decir que son variables estáticas. Sin embargo, en una investigación realizada por un grupo italiano, y yo también vengo trabajando en esto hace un tiempito, parecería ser que el diámetro de la cavidad a fin de diástole, que es una medida muy fácil de hacer con ecocardiograma bidimensional, es un buen predictor de respuesta a fluidos. Cuando este diámetro está disminuido, la mayoría de los pacientes son respondedores a fluidos, y cuando ese diámetro está normal o aumentado, esto es muy poco probable. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad. Les mando un abrazo grande.